Yo no sé, hay mucha gente que se hace la entendida. Yo no sé si fingen o realmente entienden y yo soy un animal que no logro entender algunas cuestiones. Me inclino por ser un poco generoso conmigo mismo y decir, no sos tan animal. Pero yo, el tema de la reforma judicial, no lo termino de entender. Todos están hablando de esto en televisión, por ejemplo, y yo no sé si todo el mundo entiende bien de qué se trata o se vuelven todos prejuiciosos y como la reforma la impulsa Alberto, entonces la reforma seguramente debe ser para salvarla a Cristina, de que la metan en cana, y yo no creo que sea tan primario esto, porque entonces después no intentás entender más nada. Así que lo voy a llamar a mi gurú, que es Diego Genú, estoy hecho un poeta, lo voy a llamar a mi gurú, para ver si él en 5 minutos me puede resumir de qué se trata esto de la reforma judicial, por qué es tan resistida o por qué es tan impulsada. Diego, ¿estás por ahí? Sí, señor. Quique, ¿cómo andás? Hola, viejo. Bueno, salvame de esto, ¿eh? Contame. Bueno, primero me parece que acabás de dar en la tecla con la descripción, en una primera tecla, porque decís, bueno, no se entiende muy bien esto, Ah, todos hablan como si supieran en un debate que se ve por televisión, sí. y ahí ya me parece que hay un primer dato, ¿a qué distancia está el resto de la sociedad de este debate, ¿no? Ah, ok. En un contexto como este, Sí, complicado, bueno, como sabemos, la pandemia, la crisis, sí. lo que hablábamos recién de lo que está sucediendo en Córdoba con los incendios, digo, en un momento donde hay urgencias por todos lados, Ajá. aparece la reforma judicial Sí. como proyecto del gobierno. El gobierno dice, nos reclamaban que nos ocupemos de otras cuestiones, que no estemos enamorados de la cuarentena, que sigamos gobernando, lanzamos este proyecto, y bueno, y sale un frente opositor a decir, bueno, todo lo que vos un poco recién comentabas, que es un plan de impunidad para que etcétera. Yo digo, como primer punto, me parece que es un tema que al resto de la sociedad, y a la mayor parte de la sociedad, le pasa años luz. Ajá. Está hoy preocupada por otras situaciones como la Claro. supervivencia, Sí, ¿no? En más de un lógico. sentido. Sí. Entonces ahí el gobierno obviamente no va a tener demasiadas adhesiones, me parece. Y sí va a tener seguro la resistencia de yo digo, es un frente social empresario, ¿no? La resistencia de un bloque de poder que está convencido de que la que gobierna es Cristina y que sus objetivos Sí. principales son esos, ¿no? De garantizar la impunidad. Claro. Por eso las manifestaciones, por eso las expresiones de algunos sectores de poder, la propia Corte Suprema que está en contra. ¿Qué hay de este proyecto? Bueno, yo creo que hay buenas intenciones de Fernández con este proyecto, de licuar un poco el poder de Comodoro Pi, que lo hemos hablado varias veces, que es una especie de mafia que se enquistó en el poder a partir de la época de Menem, Sí. 12 jueces federales que tienen más poder que la política. Desde Menem. Y claro, Menem fue el que armó Comodoro Pi, tal mira. como lo conocemos, Sí. ese edificio. Sí. Antes los jueces federales estaban en otro lugar, no estaban en ese edificio de Retiro, estaban en tribunales. Ajá. Y a partir de ahí empezó a constituirse una especie de casta que está en una relación asimétrica con el poder político. Es decir, los jueces no ganan elecciones y se dedican a esperar el fracaso de la política. Mira. Y ya sabemos, siempre contra los perdedores. Sí, sí. Sí. Hoy están jugando a Macri lentamente, tibiamente, pero hoy los cañones apuntan sobre Macri. Y en el 2015 apuntaron sobre el Cristina. O sea que me querés decir que de alguna manera termina siendo una mafia, pero oficialista. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una mafia al servicio del poder de turno. Hay excepciones, por supuesto. Hay tipos que laburan bien, hombres y mujeres que laburan bien, incluso en Comodoro Pi. Sí, pero Diego, perdóname. Si vos me decís que es una mafia que se vuelve oficialista, en cada una de las rotaciones de poder, estos tipos van mirando siempre a quien está gobernando. Sí. ¿En este caso se están volviendo en contra de Macri y compañía?
Yo veo que parcialmente algunos sí y otros no, porque ahí, por supuesto que hay, como te decía, un bloque de poder donde por un lado está la Corte Suprema, Sí. por otro lado están los grandes medios, que cuando uno dice, no es nada más que los grandes medios pueden tener un discurso contra la reforma judicial, sino que tienen intereses concretos, tienen jueces con los que tienen relaciones. Sí, okay. Entonces, eso también juega. ¿A quién le tiene más miedo, no? Por un lado la política, por otro lado esos jueces de Comodoro Pi, sí. con quién se acomodan. Yo veo evidentemente que Macri asumió la presidencia en 2015 y a los 5 minutos se archivó una denuncia que tenía un procesamiento que tenía por espionaje. Claro. Que ahora vuelve. Claro. Hoy Macri está complicado, sí. digamos, dentro y fuera de Comodoro Pi. Algunas causas avanzan fuera de Comodoro Pi. Ajá. La causa de Dolores por espionaje, la de Rambo Padilla, sí. la causa de Lomas de Zamora también por espionaje, o sea que para que avancen esas causas muchas veces durante el macrismo sobre todo tenía que ser fuera del radio de Comodoro Pi, si no, no penetraban las causas contra Macri, ¿no? Eso es, sí. Ahora Macri va a tener algunos problemas también en Comodoro Pi. Entonces la reforma judicial, yo creo que si no fuera que estamos en guerra permanente, digamos, sí. batalla permanente, claro. Es una palabra muy grande, pero en esa contienda permanente, toda la política se podría poner de acuerdo en una reforma de este tipo, es decir, vamos a redimensionar, reubicar, recalibrar el poder que tienen los tribunales federales, ¿no? Okay. A ver cómo hacemos para que la política justamente no se judicialice, no te tiren con las causas judiciales cada vez que te quieren lastimar de la oposición, que no es solo la oposición partidaria, sino que es la oposición empresaria, es la oposición social, es una oposición de múltiples caras. Y después está esta comisión que también aparece dentro del proyecto de reforma judicial, que es una comisión de asesores, donde está Arlanian, donde está el abogado de Cristina, que se llama Beraldi, donde hay tipos que fueron opositores al kirchnerismo, con un constitucionalista que se llama Gil Domínguez, que trabajó para Clarín, donde es bastante heterogénea, pero donde uno puede decir las figuras más notorias son Arlanian y Beraldi, que fueron socios durante mucho tiempo y tienen entre sus objetivos, reformar la Corte, reformar el Ministerio Público Fiscal, que en su momento lo ocupaba Gil Carbó, y reformar también el Consejo de la Magistratura. Bueno, ahí empieza un poco más a discutirse eso. ¿Por qué ahora Fernández habilita a este Consejo de Expertos? Sí, en campaña dijo que no estaba a favor de ampliar los números de la Corte. Claro. Los números de miembros de la Corte, el número de miembros de la Corte. Bueno, y ahí se empieza a empantanar porque, digamos, las causas contra Cristina ya avanzaron mucho. Están todas a nivel de juicio oral. No es que Cristina está con causas que recién empiezan, no es que tiene un procesamiento. Ya tuvo todos los procesamientos, en algunos casos confirmados en segunda instancia, y ahora muchos piensan, Cristina solo le queda meter mano a nivel de la Corte, ¿no? Lograr una ampliación de la Corte para lograr otra ecuación. Eso es. Y bueno, ahí ya cada uno confirma sus pretensiones. Es muy difícil alterar creencias a esta altura, me parece. Entonces, para los que son opositores al gobierno, este es un plan, como vos decías, de impunidad, donde Cristina quiere de alguna manera alterar una ecuación desfavorable que tiene hoy el gobierno, puede llegar a tener hoy el gobierno en la Corte, donde hay 5 miembros. Bueno, y a todo esto, este nuevo enfrentamiento, esta nueva disputa entre Macri y Fernández, ¿a qué obedece este enfrentamiento justo ahora que tenemos un quilombo con la pandemia monstruoso? Mira, yo creo, y por lo que hablo con gente ligada a Fernández, que el presidente se hartó un poco, ¿no? Sí, claro. Se hinchó las pelotas, podríamos decir, en una conversación entre nosotros. Porque Macri, se fue, anda de turista por Suiza, con sus nuevas funciones en la FIFA, y desde ahí él, tratando de ser reivindicado, se cree una especie
de Perón, digamos, versión CIO, y entonces con manifestaciones como las del 17 de agosto él se siente reivindicado, se siente que tiene razón, que hay un sector que por un lado lo reivindica él, por otro lado sale a la calle contra el kirchnerismo y contra Fernández, sí. Y por otro lado hasta dice, bueno, basta de cuarentena, que era un poco la consigna de Macri. Claro, claro. Y me parece que Fernández se hartó un poco de ese juego, ¿no? Un juego, yo creo, bastante irresponsable de Macri, ¿no? En el sentido de que se va y desde afuera bombardea, se siente orgulloso. Sí. Y bueno, entonces ese primer equilibrio que había entre Fernández y Macri, ¿te acordás que Fernández lo invitó en su momento a su asunción? Sí, señor. A Macri? Sí, señor. Bueno, Sí, pareció señor. que había un diálogo traspaso de poder sí. bastante acordado. Bueno, se terminó. Sí, pero son amistades que duran muy poco, ¿no? Fernández nunca lo quiso a Macri y Macri nunca lo quiso a Fernández, siempre se llevaron mal hasta por una cuestión de piel. Sí. Pero en el 2019, de un lado y de otro, se trataron de tender puentes para lograr un traspaso lo más prolijo posible. Y hasta ahora me parece que Fernández había evitado una confrontación con Macri y ahora, después de esta marcha... Ahora, ¿no pensás vos también, yo pienso siempre, ¿no?, en la permeabilidad que tenemos? Porque estas cuestiones, este puterío entre Macri y Fernández, también está abonado por nosotros mismos, que consumimos eso, que discutimos también sobre eso, y que de alguna manera estamos acentuando la grieta porque o apoyamos a uno o a otro. Sí, totalmente. O sea, es muy difícil ir contra la corriente, ¿no? De esa discusión chiquitita de la que vos hablás, ¿no? Eso. De ese puterío permanente de un lado y del otro, de esa mirada de corto plazo que tenemos, o sea, que domina la discusión pública, digamos. Claro. Y la falta de adultez de parte nuestra. Sí, no voy a decir quién es el responsable de eso, o quiénes somos los responsables de eso, digamos, pero evidentemente eso sucede. Sí. Y el proyecto de Fernández, ambicioso a mi juicio, quizá para otro país, el proyecto inicial de dejar atrás la polarización, hace agua. Entonces, sí, claro. Rendido un poco Fernández ante esa evidencia de que esto de gobernar con consenso una Argentina salvaje, ¿no? Empieza a confrontar con Macri y se mete, bueno, en una disputa que por un lado es un freno, es un límite que pone Fernández, bueno, basta. Claro. Con aprovechar, digamos, después de haber dejado una bomba de tiempo como dejó Macri, hacer este juego irresponsable. Fernández yo creo que siente que no es correspondido el esfuerzo que él hizo para no hacer leña del árbol caído que era Macri. ¿No? Bueno. Asumió sin beneficio de inventario una Argentina muy complicada, muy endeudada. Y bueno, Macri hizo silencio un tiempo y ahora aprovecha estas marchas que se hacen en contra del gobierno. Claro. Y después se mete Alberto también en una discusión complicada, por ejemplo, a través de las redes sociales comparaba la caída del salario real con Macri y con Fernández, ¿no? Es como comparar, a ver cuántos muertos tenemos cada uno en el rotero, en el sentido de que Fernández dice, cayó más el salario con Macri que con la pandemia. Pero no dice conmigo no cayó el salario, dice conmigo también cayó el salario, o sea, con la pandemia también cayó el salario. Claro. O sea, no hay mucho para festejar, salvo que Macri fue peor, sin pandemia, pero digamos, es una comparación desde el fondo del pozo recesivo. ¿No? Y desde el fondo de estar hinchado las pelotas, como vos decís también, ¿no? Ya recurre a cualquier comparación. Sí, porque dice, bueno, mira qué poco que cae el salario conmigo, o cae poco comparado con Macri, pero no dice el salario se está recuperando, ¿no? Entonces entramos en una comparación ingrata, sobre todo para los que viven de un ingreso en pesos, para los asalariados lógico. En la Argentina. Che, bueno, ¿vos estás bien? Bien, también encerrado, saliendo poco. Claro, sí. No afloja el virus. Vicente, ¿no? ¿Cómo está Vicente? Vicente está enorme. Sí. Ya lo miro desde abajo, me mira por arriba del hombro cuando pasa.
ya está alto como vos. Más Qué bárbaro, Así dice. que bueno, pero tratando de llevarlo. Bueno, mandale un abrazo a Vicente. Le mando. Y otro para Abrazo vos, enorme. otro para vos. Abrazo enorme para vos y para todos. Gracias, Diego. Chau, viejito. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú aquí.